Simba es un proyecto gratuito de promoción de la lectura. Ayúdanos a que nuestros libros lleguen a más gente compartiendo lecturas en las redes sociales. Si puedes y quieres, también puedes hacer una donación para mantener el proyecto y posibilitar que nuestra biblioteca siga creciendo. Las vísceras del superior. La historia de la poca vergüenza. Abraham Valdelomar. Cuento sea la historia de la poca vergüenza. Cuento chino. Había en un lejano rincón de China, allí por los tiempos en que Confucio fumaba opio y dictaba lecciones de moral en la Universidad de Pekín, cierta gran aldea llamada Sique, regida por mandarines, en la cual acaeció la historia que te voy a referir, Rolando, a condición de que la retengas en tu privilegiada memoria, pues la memoria es el principal auxiliar para los que han de gobernar a los pueblos. Y tú, Rolando, tienes delante de ti grandes expectativas y todas las puertas abiertas, excepto las de la cárcel, que serán para tus víctimas. Pues bien, en dicho rincón de la China, los hombres eran muy belicosos. Se armaban unos contra otros por quítame allá esas pajas. Las guerras civiles se sucedían con lamentable frecuencia. Morían muchos en cada una de ellas. No habían faltado grandes mandarines que pudieran haber hecho la felicidad del pueblo de Sique, pero ellos mismos, los habitantes, se habían encargado de esterilizar sus labores. Ante la amenaza de una disolución y de que el fuego del cielo arrasara la aldea y aniquilara a sus habitantes, acordaron un día dar tregua a sus pasiones y elegir de común acuerdo un mandarín que fuese aceptado por todos. El designado fue Chin Cau. Una tarde, cuando empezaban a caer las hojas de los ciruelos y el arroz empezaba a crecer, el Gran Consejo entregó el gobierno a Chin Cau. Por haber vivido muchos años lejos del pueblo, por su reconocida honradez, por su notable competencia, por su espíritu generoso y benévolo, era la esperanza de Sique. Cuando el Gran Consejo lo ungió, todo Sique aplaudió el ungimiento. Los altos dignatarios, las más discretas damas, la juventud sana, los sacerdotes de Buda, y hasta los más humildes laboreros dejaron aquel día sus arrozales y se dirigieron al palacio de Chin Cau a darle el saludo. Desde el más alto y gordo juez hasta el más sabio sacerdote y el más infeliz y flaco chino de Sique concurrieron a las fiestas. Se quemó innumerable cantidad de cohetecillos, se representó en el teatro grandes dramas legendarios y el espíritu nacional vibró en Sique, con extraordinaria fuerza. Se alababa la prudencia, la sabiduría, la honradez, la generosidad y hasta la belleza física de Chin Cau, que era feo porque los habitantes de Sique parecían hijos directos de Chun Chun, el dios del servilismo. Cada decreto de Chin Cau era motivo de las loas y regocijo público, durante los primeros días. Pero como los de Sique eran por constitución inconstantes, se cansaban de adular como se habían cansado de guerrear y un buen día comenzaron a hacerle el vacío a Chin Cau, pero por lo bajo. Chin Cau por su parte no se daba cuenta de estas cosas. Distanciado de la facción de los Chincané por los chismes continuos de los Baticau, se consagró a labrar la felicidad de Sique. Les arregló las cuentas, les dio leyes, les administró con religiosidad los caudales públicos y todo iba a pedir de boca. Chin Cau era confiado y no temía a nadie, pero esta confianza se la infundía su primer general, Tonsai, que en castellano quiere decir junco flexible, porque así le llamó un historiador enemigo. De la misma manera que Chin Cau confiaba en Tonsai, Tonsai confiaba en su primer lugarteniente, el famoso Ratón, famoso porque se había encontrado en una escaramuza contra el enemigo extranjero, donde los que murieron se vieron despojados de sus méritos por Ratón. Ratón había sido como el hijo predilecto del gran general Tonsai, el cual le había dado todo lo que Ratón había menester, desde su borrascosa mocedad. Un día llegó a la corte la noticia de que se conspiraba contra Chin Cau y que el principal conspirador era Ratón. Chin Cau llamó a Tonsai, Tonsai llamó después a Ratón, pero no se atrevió a acusarlo. Pero las noticias eran insistentes y hasta tal punto que Tonsai se indignó contra los que se las traían, atribuyéndolas a envidia. Cuando Chin Cau volvió a llamar a Tonsai, Tonsai le dijo que respondía con su vida de la lealtad de Ratón. Insistió nuevamente Chin Cau en que se conspiraba y entonces Tonsai, casi avergonzado, llamó a Ratón y le comunicó lo que ocurría. Ratón oyó en silencio, entristecióse y dos redondas lágrimas cayeron de sus ojos desviados. Tembloroso, solo pudo contestar entrecortadamente. Por los arrozales sagrados de Kaipen,
por las sabias máximas de Confucio, por los crepúsculos rosados de Haití, por todos los cerezos en flor de los 7 cielos, por los colmillos del elefante gordo de Buda. Oh, ¿cómo puedes concebir, gran general y padre y jefe mío, que yo pueda conspirar contra la estabilidad del magnánimo y sabio Qin Cao, a quien le acabo de pedir un puesto para uno de los míos? Tu reproche entristece mi alma como la caída del sol entristece el mundo. ¡Ay! Yo me moriré de pena. Tonsai se conmovió con la respuesta de Raton. Otras 2 lágrimas igualmente gordas cayeron sobre los pómulos de Tonsai y solo pudo agregar: te envidian, Raton, y por eso te calumnian. Puedes dormir tranquilo, dijo retirándose conmovido Raton. Tonsai se dirigió a donde el gran mandarín Qin Cao y le repitió las frases de Raton, agregándole: podemos dormir tranquilos, gran señor. Qin Cao durmió aquella noche en el palacio de Sikei Tonsai en el castillo, rodeado de su ejército. Pero he aquí que cuando la noche cayó sobre la ciudad y cuando las tinieblas eran tan negras como el alma de Raton, unas sombras se dirigieron hacia el dormitorio del general Tonsai, deslizándose suavemente y con revólveres y carabinas que les habían dado para defender la integridad y la soberanía y las leyes de Sikei, asesinaron el dormido cuerpo del heroico general Tonsai, convirtiéndolo en una verdadera papilla. Después, otras legiones capitaneadas por Raton, se dirigieron al palacio, atacaron a Qin Cao, lo deportaron y lo asesinaron a disgustos. El autor de todo este proceso de cosas vituperables fue declarado mandarín y Raton subió al poder, por el servilismo, la cobardía y la confabulación pecaminosa de los habitantes de Sikei. En el gobierno el nuevo y falso artero mandarín, puso punto y raya a todos sus antecesores. No hubo pecado del cual no se le pudiera acusar con fundamento. Apropióse de la hacienda común el que antes no tenía un junco, compró arrozales, adquirió casa, hubo servidumbre. Derrochó entre los suyos los bienes de los demás y las contribuciones de los de Sikei pasaron a ser cuentas corrientes en los bancos. Vendió en ventas deshonestas muchas propiedades del Estado. Encarceló a los vasallos, violentó las leyes, ultrajó la libertad, quemó, saqueó, extorsionó, no hubo institución ni persona que no tuviera que reprocharle algún manejo innoble. Su gobierno era como una banda de elefantes paseando por un jardín de crisantemos. Los habitantes de Sikei lloraron amargamente la lejanía de Qin Cao, pero ya no tenía remedio. Qin Cao, acosado por sus enemigos, había exhalado en el extranjero el último suspiro. Raton fue ascendido a gran mandarín por los miembros corrompidos del Consejo de Sikei. La acción vituperable de Raton, para con el mandarín Qin Cao y para con el gran general Tonsai, hizo escuela en Sikei. Desde aquel día todos los lugartenientes quisieron seguir las huellas de Raton. Y su desarrollo y consecuencias, que fueron interminables, serán motivo de otro capítulo. Porque todo está escrito en la memoria de los hombres. Por fin, un día, cansado y cuando no quedaba un yen en las arcas de Sikei, Raton dejó el gobierno. La opinión pública de Sikei lo condenaba, pero el gran consejo senil y corrompido, cobarde y débil, nombró una comisión de amigos de Raton para que le tomaran cuentas. Como en Sikei los precedentes tenían valor de leyes, porque las leyes propiamente no existían, y los habitantes de Sikei tienen mala memoria, la comisión no dictaminó nunca. Las fechorías de Raton quedaron impunes durante todas las dinastías que se sucedieron en el mandarinato. A tal punto estaban invertidas la moral y las buenas formas en la gran aldea china de Sikei, allá en los tiempos en que Confucio fumaba opio y dictaba lecciones de moral en la Universidad de Pekín. En el próximo capítulo se verá los resultados que tuvo la acción y gobierno del mandarín Raton en los destinos de Sikei. Taku Sailong, exdirector de la Biblioteca Nacional de Tokio, condecorado con el dragón rojo, oficial del crisantemo azul. Publicado en la prensa, 3 de octubre de 19.